Estamos tan lejos, pero vamos a poder compartir la palabra. Cuando cantaban, dice, estamos reunidas. ¿Cómo estamos reunidas? En distintos lugares estamos, ¿no? Pero en un mismo espíritu estamos reunidas, que es algo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Este Zoom nos ha dejado la pandemia. Antes no sabíamos trabajar por este medio. Bueno, hemos podido. Dice que la pandemia iba a dejar cosas lindas y también cosas feas, ¿no? Pero creo que entre las cosas lindas fue el Zoom, por el cual nos podemos conocer quizás físicamente no, pero así a través de la pantalla. Bueno, esta tarde me tocó compartir el Salmo 119 y ya la hermana hizo una introducción clara sobre lo que es la palabra de Dios, que tiene distintos títulos. A lo largo del Salmo 119, que son 176 versículos, divididos en 8 secciones, todos los versículos están refiriéndose a la palabra y a su vez esa palabra se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice que eh, la primera letra del alfabeto griego también y la última tienen relación con lo que dice en el Apocalipsis, que dice yo soy el alfa y el omega. Así que tenemos mucho para encontrar en este salmo, porque es tan largo y qué bueno que ustedes hayan elegido este salmo para estudiarlo durante un tiempo, porque no se puede estudiar muy rápido. Pero bueno, vamos a leer lo que dice el Salmo 119 desde el versículo 137 hasta el versículo 144. Y la letra del alfabeto hebreo es Sade. Eh, un significado que encontré es que dice anzuelo, pero bueno, no sé, la aplicación es el anzuelo que es para pescar, ¿no? Que bueno, seguramente la palabra de Dios también es para tomar nuestro corazón, para conocer lo que quiere decir nuestro libro sagrado. Este es, como sabemos, el Salmo está escrito por David. Y él está mostrando en cada uno de los versículos parte de su vida y que tiene una relación directa con la vida de nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Este es el versículo que había elegido que en cuanto a la palabra de Dios, que es sumamente pura. Y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley de la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Vamos a tratar de sacar enseñanzas de cada uno de los versículos. Primeramente, la enseñanza es para mí porque no es fácil comprender el significado de lo que ha querido decir el que ha escrito, ¿no? Pero vamos a tratar de sacarle una enseñanza también práctica para nosotros. Solamente entenderlo el texto, sino hacer la bajada para la situación que nos toca vivir. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios.
En esta palabra, esta porción, esta sección de 8 versículos, lo vamos a titular como la rectitud de Dios y sus juicios. Dice que Dios acá dice, se refiere a Jehová. Jehová tiene distintos nombres, pero no vamos a entrar en eso a los detalles de los distintos nombres. Pero sí vamos a ver, dice que justo eres tú. Hay dos cosas importantes a las cuales se refiere de Dios, que es justo y que sus juicios son rectos. O sea, la rectitud de Dios y sus juicios. Dios, que es la primera persona de la Trinidad, eh, es una persona justa y recta en todo lo que hace. Y la justicia forma parte de la esencia misma de Dios. Y se contrasta con la nuestra, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si vamos nosotros a leer en Esdras 9:15, dice, oh Jehová, Dios de Israel, dice el escriba Esdras. Recuerdan que Esdras es el que estuvo con los que quedaron del remanente después del cautiverio. Si conocemos la historia, seguramente sí la conocen bien. Entonces, vamos a ver qué dice Esdras en 9:15. Pueden buscar Esdras capítulo 9, versículo 15. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Dios es justo, Dios es un Dios recto, y nosotros somos con una naturaleza contraria, y eso es lo que reconoce Esdras, que dice, delante de ti no podemos estar con nuestros delitos, pero esto es posible. ¿Por qué? Porque hubo alguien quien hizo la parte que nosotros no podíamos hacer, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la persona del Señor Jesucristo también está en cada uno de los versículos. En estos primeros versículos vemos la persona de Dios, la primera persona de la Trinidad. Dios es recto, es justo, y como nosotros somos pecadores, no es posible estar en su presencia. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nos acerca a su presencia. Dice en San Juan 17, 25 y 26. Si quieren pueden buscar San Juan 17, 25 y 26, a ver qué nos dice en cuanto a este Padre justo. Ahí dice Jesús, habla de su Padre, de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y en el verso 26 dice, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ahí se cumple, da solución a nuestra situación de pecado. El mismo Señor Jesucristo dice, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Y esa es la gracia de Dios que se ha manifestado en nosotros, que conozcamos al Señor Jesús, para que podamos estar en su presencia, porque Él es un Dios recto y justo. Recuerden que
el pueblo de Israel cuando estaban en el monte. Dios se presentó a dar las tablas de la ley a Moisés, no se podían acercar porque la luz era muy resplandeciente y era imposible que se acerque, le pedían que no se acercaran. Bueno, pero por la gracia de Dios nosotros podemos acercarnos a través de la fe, porque todo esto pasó cuando el Señor Jesús llega a hacer, a cumplir el lugar que Dios lo mandó a hacer. Así que tenemos la entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo, a la presencia santa de Dios, porque Dios es un Dios santo y justo, a la cual no nos podemos acercar como con nuestra condición, pero sí a través de Cristo. Por eso tiene que ocurrir un cambio en el corazón de toda persona para reconocer la rectitud de Dios. En Ezequiel 18, 25 al 27 también podemos leer. Vamos a buscar este versículo que nos Ezequiel 18, 25 al 27. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Y vamos a leer el versículo 21 de este mismo capítulo que dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Así que vemos registrada en el Antiguo Testamento todo lo que nos dicen los salmos. Los salmos son tan amplios y este Salmo 119 es tan amplio, tiene tanto para encontrar, tantos versículos para que lo podamos relacionar con cada uno de los versículos que tiene el pasaje. Tiene que, en el verso vamos a ver el versículo 21 que acabamos de leer. Vamos a ir a Pedro, primera de Pedro 3:18. Vamos a recordar lo que dice en primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. A la gente le asusta escuchar que Dios es justo, porque vive en pecado. Ellos no entienden la justicia de Dios. Justo es Jehová, dicen todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. A pesar de que Dios es justo, es recto, pero también es misericordioso. Eso dice en el Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Pero no nos tenemos que quedar con esto, que sabemos que Dios es justo y que Dios es recto y que Dios es misericordioso, sino que tenemos que, con la ayuda de Dios, procurar también imitarle a Él, pero no es fácil. ¿Y cómo podemos hacerlo? Leyendo cada día la palabra de Dios, que es la que nos va a ir enseñando y nos va a ir ayudando, porque
Cada día tenemos distintas luchas. No vamos a decir que estamos, por ahí decimos, ¿cómo estás? Bien, aparentemente, pero quizás tenemos un montón de problemas que resolver y a veces tienen que ser cosas así como hacer justicia, hablar con las personas, hacerles ver también su situación delante de Dios, y a la gente no les gusta que les corrijan. A veces uno dice, mejor es no decirles nada porque se enojan, pero yo creo que la palabra de Dios tiene que ser, como dice, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y tiene que quedar la persona molesta. No es que tiene que quedar contenta cuando se escucha la enseñanza bíblica, sino que si vemos que hay reacciones así, es porque la palabra de Dios está llegando al corazón. Pero si la gente se va contenta es porque no entendió casi nada. Entonces, es la palabra de Dios que tiene que hablar para que pueda la persona entender su situación. Y para eso uno dice, hay que concentrarse, hay que atender, en escuchar, quedarse quietos, cosas por el estilo. Vamos entonces ahora al versículo 138, Salmo 119, 138. Hemos visto que en el 137 habla de Dios, la primera persona de la Trinidad. El 138 continúa, dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Continúa diciendo, como decía la hermana hace rato, ¿qué es un testimonio? Es alguien que dice de lo que ha visto, ¿que no? Ese es dar un testimonio, es lo que hace un testigo. Dice, los testimonios fieles de son de absoluta confianza. Los testimonios de Dios son fieles. Quiere decir que son de absoluta confianza. En la Biblia no leemos cuentos de fantasía. En la Biblia leemos parábolas, leemos ejemplos de vida de personas que nos dejan una profunda enseñanza. Que la lectura bíblica no es para entretener a la persona. Por ahí escuchamos que dicen, me aburro. ¿Pero por qué se aburre? Porque no está atendiendo, no está leyendo. Y es una lucha constante eh, que la persona lea el texto bíblico. Siempre tenemos que animar, hay que leer. Por ahí yo trabajo entre hermanas, señoras, señoritas, y por ahí le pregunto, ¿qué has leído esta mañana? Apenas te has levantado, ¿qué has leído? Y muchos no leyeron nada. Así que la práctica de la lectura, ya sea en lo secular, y cuanto más en la palabra de Dios, está muy descuidada. Son pocas las personas que practican la lectura bíblica, es muy bajo el porcentaje. Pero porque la Biblia, como dice, no es un libro de cuentos, no tiene dibujitos como un libro de cuentos. Hay Biblias sí que tienen alguna ilustración, pero es una ilustración, algo que el que ha hecho la traducción o los que trabajan en esto, lo han hecho para acercarse un poco más al interés de las personas. Pero es hermoso leer la Biblia, desglosar un versículo, hacer entender en la clase. Tengo clase con señoras, dos clases por semana, y no son muchas mujeres, pero les cuesta entender lo que están leyendo. Y dice también la palabra de Dios es confiable, es veraz. Lo que dice es la verdad, es lo que nos hace bien. Tenemos que seguir insistiendo y nosotras mismas practicando la lectura. Si vamos al Salmo 19, que también habla de la palabra de Dios, está todos los versículos ahí, hay una parte que se exclusivamente que habla lo que es la Biblia, la palabra de Dios. El verso 7, en la parte B, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
qué hermoso es leer la palabra de Dios. Conozco personas que no la sabían leer. Siempre vamos al lugar, al campo, lugares, digamos, no, acá no se dice aldea, sino que se dice fincas. Visitamos hermanos muy sencillos que aprendieron a leer con la Biblia. No pudieron concurrir a la escuela, pero sí saben leer y saben entender y son hermanos muy sencillos, pero también sabios en cuanto a conocer la palabra de Dios. Acá en el norte hay iglesias que se levantaron con gente de muy poco estudio secular, pero hoy en día son hermosas congregaciones donde se enseña la palabra de Dios. Y eso es porque se aferraron, abrazaron lo que dice la palabra de Dios. Así que en el versículo 138 aprendemos que la palabra de Dios es confiable y que sus testimonios son fieles. Tenemos que creer. No es un libro de cuentos, no es un libro de fantasías, sino que es un libro para que nosotros podamos aprender a ser sabios. Siempre le digo a los chicos, le digo, tenés que leer más la Biblia. Sabes que cuando vos leas la Biblia, te vas a ser sabio. Mm, El que lee la Biblia se hace sabio, le digo, así como que los animo para que busquen un tiempo en la lectura, ¿no? Porque es difícil que se lea, esa práctica de la lectura es muy difícil. Vamos al versículo 139 que dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Aquí hay dos cosas. Mi celo me ha consumido. Y después dice, porque se olvidaron de tus palabras. Cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios, cuando amamos la lectura de la palabra de Dios, sentimos celo. Se crea en nuestro corazón un amor sincero por leer la palabra, por aprender más, querer conocer más el texto bíblico. Y eso nos gustaría que todos pudieran tener pudieran sentir eso, pero a veces no es fácil, porque la palabra de Dios va a ayudar a la persona a hacer la voluntad de Dios. Si la lee, va a conocer la voluntad de Dios. Y también va a poder aprender a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Por eso se ve tanto desorden yo digo, si un católico, digo, leyera el texto bíblico, de verdad lo leyera, creo que cambiaría su mentalidad. Hay hermanas que vienen en la congregación, que vienen del círculo católico, donde se adoraban las imágenes, donde se creía todo lo que le decía el cura, pero hoy son hermanas hermosas, porque empezaron a leer la Biblia. Yo creo, la Biblia, le digo, si leyera un impío, leyera la Biblia de verdad, se sentara a leer, sería otra cosa. No quedaría uno ahí siguiendo al oído. Pero la gente no lo lee. Eso hablando del impío. ¿Cuánto más de nosotros que somos los cristianos que tenemos que leer y que le digo a las mamás, ustedes tienen que leer en la casa y que sus hijos las tienen que ver que están leyendo. Ellos tienen que verla. Y háganle leer. Entonces, animar a las personas a leer más el texto bíblico. Que dice acá, mi celo me ha consumido. Ese es el deseo, es un celo, un deseo de que se lea, pero que se haga lo que dice, ¿no? Dice, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y pensando en esto de los enemigos, vamos a leer en San Juan 2 13 al 17. A ver si no sé qué tiempo tengo porque tengo que ver la hora. ¿Cuánto? Vamos a las 7:10 ya.
Entonces, ¿hasta qué hora tengo que estar? San Juan 2. Seguí, Anita, seguí, tomate el tiempo. Sí, porque a mí me tienen acá como soy muy larguera, dicen, ¿no? Bueno, Así que dice que tiene que aprender a... Es que uno se olvida del reloj a veces. Igual que mi esposo, él se olvida del reloj y sigue. A veces por ahí algunos intentan irse, pero no se van. Vamos a leer en San Juan 2, capítulo 2, versículo 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El Señor Jesús eh, tuvo esta actitud frente a esta situación. Es el Hijo de Dios. Ahí aparece, cuando dice el celo de tu casa me consume, aparece la segunda persona, la Trinidad en el Salmo. ¿Se dieron cuenta? Lo mismo que dice en el Evangelio, lo dice acá en el Salmo 119. Ahí tenemos al Señor Jesús actuando por eso dice, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Entonces utilizaron el templo para vender, para hacer comercios, ¿m? Y se olvidaron de la palabra de Dios. Dice, Señor Jesús tuvo un enojo santo cuando dice, el celo de tu casa me consume. Nosotros corremos el riesgo también que nos digan que somos fanáticos, de estar quizás yendo todos los días al culto o estar leyendo la Biblia, porque hay, aún entre la congregación hay gente que dice, ay, no hay que ir tanto, demasiado una vez, cada cuánto tiempo. No, tenemos que tener celo por las cosas de Dios, porque son cosas eternas. Vivimos en épocas en que las cosas materiales nos llenan el tiempo, el trabajo, las salidas, las fiestas y cuántas cosas. Y postergamos, dice, las cosas de Dios, porque nos estamos olvidando de lo que dijo el Señor, el celo de tu casa me consume, el deseo de estar en tu casa. Si vamos al Salmo 84, donde el salmista dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, que no. Así que si ustedes lo leen, es un salmo muy bonito ese en cuanto a buscar, a ahuyentar a los enemigos. Porque ¿quiénes son los enemigos? Dice, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Entonces, tenemos que nosotros, esa es una lucha constante contra los enemigos. Tenemos tres enemigos, que es el yo, el mundo y Satanás. Entonces tenemos que una lucha con no podemos decir no, yo no tengo enemigos. Esos tres son los enemigos, sino uno es el otro, que quiere ganarnos el lugar que le ocupa a Dios. También conocemos el caso de Pablo. Pablo en Hechos 17, 16, también él manifiesta su celo por las cosas de Dios. No vamos a ver la vida de Pablo porque es bastante, un poco larga, es muy lindo conocer la vida de Pablo, pero solo voy a leer un versículo en el verso 17, capítulo 17, verso 16, que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se sentía mal, se sentía muy mal de ver que cómo la gente se estaba entregada a la idolatría. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Cuando vemos la gente detrás de los ídolos, haciendo peregrinaciones, haciendo largas horas de caminata detrás de un ídolo, entonces ese es lo que nosotros tenemos que sentir, que eso no agrada a Dios. Los profetas tuvieron que luchar muchísimo cuando ellos tenían que dar el mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel que se había apartado, estaba desobedeciendo, siguiendo los ídolos. Y Pablo en este momento también nos muestra que él no estaba de acuerdo con tantas cosas y prácticas de la gente. Nosotros no podemos decir, no importa, no importa, no hay que decirles nada. Tenemos que buscar la forma de enseñar que hay cosas que no tenemos que seguir. Hay que enseñar, hay que exhortar, hay que amonestar, pero con amor y con paciencia a las personas. En las congregaciones hay de todo. Hay cristianos nuevos, hay cristianos ya de muchos años, pero también hay algunas cosas que ayudarles, enseñarles para que puedan crecer en la vida cristiana. Y vamos al versículo, eh, Salmo 119, el versículo que nos, sería el versículo 140, el que había elegido para que fuera el versículo central. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tenemos mucho para hablar de lo que es la palabra de Dios. Y toda la vida cristiana gira en torno a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también se refiere a la persona del Señor Jesús, porque dijo el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios es la verdad. Bueno, acá dice que la palabra de Dios es sumamente pura. Pura, ¿qué es pura? Algo que no tiene contaminaciones, no tiene que tener contaminaciones. Dice la palabra de Dios, es inerrante también. En el Salmo 12:6 dice la palabra de Jehová, las palabras de Jehová son palabras limpias, dice, en el Salmo 12:6. Quiere decir que ahí se refiere a la pureza de la palabra de Dios. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así es la palabra de Dios. Y estamos en el mes de la Biblia y estamos leyendo eh, bastantes versículos relacionados a la palabra de Dios, cantamos canciones y es la palabra de Dios la única que puede limpiar la vida de cada uno de nosotros. Vemos en el Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Nuestra vida, ¿con qué se va a limpiar? No nos pasa a nosotros que a veces estamos con pensamientos malos, con broncas, con cosas. Y cuando me pasa a mí, yo digo, me acuerdo de lo que decía Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es amable, en esto pensad, dice, ¿no? La palabra de Dios nos limpia la mente. La mente es la que nos maneja a veces, nos hace sentir y hacer, pensamos y luego hablamos, ¿verdad? Entonces, tenemos una lucha constante con los pensamientos. Entonces, tenemos que buscar en la palabra de Dios, recordar esos versículos que nos dice, eh, diríamos que es la medicina que tenemos nosotros que tomar cada día.
Dice que la palabra de Dios es como una píldora, dice, o como una pastillita para... Tomamos pastillitas, ¿que no? Tomamos una pastilla para la presión o para el corazón, o alguien no toma nada, alguien tomamos todas alguna pastillita, ¿que no? Yo tengo que tomar una porque por ahí tengo un problema de la presión y alguna cosa que apareció por ahí. Y bueno, ¿para qué la tomo? Porque quiero estar bien, ¿no? Y bueno, yo creo que tengo que tomar la píldora todos los días, dice. La pastillita esta, leer un versículo, como le digo, la lucha con los pensamientos, dice, que dice leer, pensar todo lo que es bueno, puro, amable, lo que es de buen nombre. Le enseñaba a una niña yo sobre este versículo y le decía, en vez de decir, como dice el apóstol aquí en Filipenses 4:8, dice, por los demás hermanos, dice ahí. Y yo le digo, no digas por los demás hermanos, decir tu nombre. Entonces, repetía el nombre, volví a decir, y así que sea para ella la palabra de Dios, no para los hermanos a que están allá sentados, no, para ella personalmente. Le enseñaba ese versículo, que para que la limpie, para que le dé paz, porque hoy en día hay chicos que están pasando muchas situaciones difíciles, están sin el papá, sin la mamá, y ellos se sienten tristes. Entonces uno le tiene que buscar que la palabra de Dios los ayude, los consuele, los aconseje, porque ellos no tienen consejos quizás en la casa a donde puedan agarrarse ellos, ¿no? Y siguen cualquier cosa y a cualquiera le escuchan. Y nos falta alguno que no tiene buenas intenciones y los chicos siguen esas cosas. En 1 Pedro 2:2 pueden buscar, 1 Pedro 2:2 dice, hay que desear leer la palabra de Dios. Dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en este yo me he detenido un poco cuando dice la leche espiritual. Primero dice desear, tenemos que desear. Si no tengo deseo de algo, no lo voy a hacer. Tengo que desear, tengo que sentir hambre. Dice desear, desear como niños recién nacidos. ¿Qué hace un bebé? Toma leche, ¿qué no? Qué lindo es verla a la mamá cuando está amamantando a su hijo. Yo tengo ahora una nietita que tiene 4 meses, cumplí 5, así que ella solamente se alimenta de la leche de la mamá, nada de leche compradita, de nada de eso. ¿Y cómo crece de sana? No está resfriada, no está como un niño que le dan otra leche o que no lo atienden a tiempo o pasa hambre. Pero la leche materna tiene todos los nutrientes que necesita el bebé. Es saludable, lo cubre de todas las enfermedades al bebé. Le hace crecer normalmente. No toma más que la leche. No toma otra leche, toma esa leche nomás. Incluso la leche materna tiene hasta el líquido que necesita, porque al niño, al bebecito no le da el agua. Él se alimenta de la leche nomás, porque en la leche está el agua que necesita para hidratarse. Y Dios también quiere que nosotros nos alimentemos con la leche que es la palabra de Dios. Acá dice la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es eso no adulterada? Que ya no está pura la leche, ¿no? La leche de la madre, la leche materna, no está adulterada. No está adulterada. Capaz que si compra un tallo de leche, sí, esa puede estar adulterada. La que es de polvo o la que es líquida que viene en la cajita. Pero la leche de la mamá no está. No le va a hacer mal al bebé. No. Con esa leche hasta 3, 4 años puede vivir con esa leche, ¿sí?
Ya cuando son más grandecitos le dan otros alimentos, pero la leche lo cubre de los resfríos, de todo. Bueno, ¿y por qué dice así? ¿Por qué relaciona el escritor la vida cristiana con esta leche? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, que tenemos que desear leerla, pero también tenemos que ver que esté bien la palabra. ¿Quién me enseña? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿De qué fuente? Tenemos que tener cuidado con cosas que a veces enseñadores que no están enseñando bien la palabra. Y ahora en estos tiempos, con todas estas ideas, en todos los tiempos creo que ha habido falsos enseñadores, falsos maestros, cosas, ¿no? Y tantas ideologías, tantas opiniones humanas, a veces piden consejo en vez de pedirle lo que dice la palabra, pero mira lo que dice acá la palabra de Dios. Piden la opinión, ¿qué opinas vos de tal cosa? La opinión humana es una cosa y lo que dice la palabra de Dios es otra. Así que tenemos que, en eso, quizás a veces no nos miran bien porque decimos así. Tenés que, lo que dice Dios, no lo que digo yo, porque yo, son millones de opiniones humanas que no esas. Para eso tenemos la palabra de Dios que es absoluta, es, no se equivoca. Entonces, ahí dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tenemos que amarla, ¿que no? Amar, leer, desear, buscar el tiempo. Y el Salmo 119 gira en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el significado que se le da en cada versículo. Y acá en el 141 dice, pequeño soy yo y desechado. ¿Se acuerdan que en Isaías dice, desechado soy yo? ¿Quién fuera el desechado? El Señor Jesús, ¿que no? Dice, ahí ya está, también es Jesús apareciendo. Dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. El Señor Jesús siempre hacía la voluntad de su Padre. Todo lo que llegó a hacer es porque él consultaba con su Padre Dios y hacía lo que él, la voluntad de Dios. Dice, la pureza de la palabra de Dios nos hace crecer y es importante obedecer lo que dice la palabra de Dios y no seguir ideologías humanas. Hay muchas ideologías hoy en día. Por eso vemos la gente, la juventud confundida y tomando decisiones equivocadas. Estas cosas, dice, eh, cuando la palabra de Dios es adulterada, es como que yo estoy por comer un alimento y cae en ese alimento una mosca o un pelo, o si no, qué sé yo, mm, algún objeto que tenga la comida, ¿qué voy a hacer yo? ¿La voy a comer? No la voy a comer, pero no, porque no está limpia la comida. Puede ocurrir si yo voy a un restaurante y veo cosas así, directamente le voy a decir al mozo o a la moza que no lo voy a comer. Bueno, nosotros también con la palabra de Dios tenemos que hacer lo mismo, ver cómo está, si está, es realmente clara, si se basa en el texto bíblico, lo que dice el predicador, el enseñador, y tenemos que comer. El alimento espiritual tiene que ser limpio, sano, puramente de la palabra de Dios. Mucho nos habla aquí de la palabra de Dios. Dice, mas yo no me he olvidado de tus mandamientos, no olvidarse de lo que Dios dice en su palabra. Cuando dice pequeño soy yo, habla de la humildad de nuestro Señor. Y cada uno de nosotros debemos considerarnos pequeños ante Dios. Pablo también nos enseña acerca de esto, cuando él se consideraba también pequeño. En 1 Corintios
15, 9 y 10. Vamos a ver cómo, lo que dice Pablo. 1 Corintios 15. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Reconoce que Él es pequeño, el más pequeño de los apóstoles, pero lo que llega a ser es por la gracia de Dios. Es bueno considerar estos pasajes y aplicarlos a nuestra vida, que el Señor nos ayude a entenderlo y a ponerlos en práctica. Vamos al versículo 142, Salmo 119, 142, que dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Vuelve a decir aquí, hablando de la justicia de Dios, la justicia eterna. ¿Cuántas veces nosotros por ahí tenemos problemas o vemos que la gente está en problemas y le hacen algún daño y dice: Dios es el que va a hacer justicia? Esa frase se la escucha, ¿no? La verdad que la justicia de Dios, a veces, si llega la justicia de Dios a la vida de alguno, a la vida de las personas, va a ser muy fuerte, un buen llamado de atención, ¿no? La justicia es eterna, dice, permanece. Y en San Juan 17, 17 dice también el Señor, dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra de verdad. Que cuando vamos a la segunda parte del versículo, que dice: justicia eterna son tus testimonios. Y en la segunda parte, tu justicia es eterna. Y después dice: y tu ley es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, dice, ¿no? Recuerden, dije hace un rato que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. La justicia de Dios es eterna, para siempre, permanece para siempre la justicia de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. También tenemos en Timoteo, un versículo conocido, Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que podemos ir encontrando en cada versículo de este salmo una relación directa con otras escrituras, ¿no? Que nos anima a seguir estudiando eh, cada día la palabra de Dios, no solo leerla así de pasada, sino buscarle una relación con lo que está en otros pasajes bíblicos. Hoy hay que tener cuidado con las ideas relativistas. Hablando de la palabra de verdad, hay que conocer lo que es el relativismo. No voy a entrar sobre esto, pero hay que abrazar más la palabra, la verdad absoluta. La palabra de Dios es absoluta, no es relativa. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra de Dios permanece. Y en Isaías 47 también dice, en cuanto a la palabra de Dios, en Isaías 47 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que convierte a una persona es escuchar la palabra de Dios. Y una persona escucha la palabra de Dios con atención, el Espíritu Santo va a ir obrando. Entonces, acá nos dice
Tu ley es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, para que la persona que no conoce nada de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, tiene que escuchar. Le explicaba a los chicos de cómo puede una persona que no conoce a Dios. Bueno, nosotros somos los instrumentos para que ellos escuchen. Podemos llevarle un folleto, podemos invitarle al culto, podemos, qué sé yo, regalarle un Nuevo Testamento, una Biblia, y de alguna manera el Espíritu Santo va a obrar para que esa persona lea la palabra de Dios, la Biblia, y el Espíritu Santo va a obrar y va a conocer al Señor esa persona. Y en el versículo 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Qué feo, ¿no? Es pasar por situaciones de aflicción y de angustia, ¿no? ¿Cuántas veces nos toca pasar? Yo creo que no podemos decir no me pasó nunca. Hemos pasado situaciones difíciles. ¿Y dónde encontramos nosotros el ánimo, el aliento, el consuelo? ¿Cómo hacemos para pasar esa situación? A veces hay mucha ansiedad, personas se desesperan, aún los cristianos no saben qué hacer en situaciones como que nos olvidamos que Dios está ahí y que la palabra nos va a sostener. Y dice, la palabra de Dios nos reanima, la palabra de Dios nos fortalece, nos consuela. Aquí dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Cuando esto nos ocurra, tenemos que recurrir a leer un versículo. Y si no tenemos la Biblia en mano, por eso siempre aconsejamos a memorizar. Cuando estás mal, recordá lo que has aprendido de memoria. Cuando dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si sabes la palabra de Dios memorizada, te va a consolar, te va a animar, te va a ayudar. Y se siente, ¿no? Se siente que obra el Espíritu Santo a través de la memorización, a través de la lectura de versículos que nos ayudan a levantar el ánimo. En San Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Primera de Pedro 5:7 este es mi versículo para los momentos difíciles, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación. Dice, la segunda parte del verso 143 dice, mas tus mandamientos fueron mis delicias. Encuentra sabor, encuentra descanso, encuentra sostén en los mandamientos de Dios. Por eso es que la memorización nunca está de más. Si no la tenemos a la Biblia porque salimos urgente por alguna cosa, por alguna emergencia, pero la tenemos grabada en la cabecita, y le digo yo, en el disco rígido que tenemos acá, tenemos un disco rígido, y ahí grabemos lo bueno para que cuando lo necesitemos, ahí nomás, nuestra computadora va a tener que funcionar. Bueno, vamos ya terminando. Y el último versículo dice, justicia eterna son tus testimonios. Sigue diciendo la palabra eterna. No sé si se fijaron cuántas veces está la palabra eterna. Tenemos en el versículo 130, en el versículo eterna tenemos varias veces la palabra eterna. Dice tu justicia es eterna, en el verso 142. Y tenemos en el 144, justicia eterna. Hay varias palabras que se repiten en este salmo. También se repite la palabra rectos. Y así en todo lo que es el Salmo 119 hay palabras que se repiten varias veces. Entonces dice, la palabra de Dios es para siempre, permanece. Volvemos a recordar, no sé si se acuerdan lo que dice en Isaías 40, 7 y 8.
yo puse aquí, hay que leerlo, que también se refiere a la palabra de Dios. Sabemos cantar muchas canciones, cuán dulce suena mi ser tu palabra, más que la mía de boca, dice, ¿no? Después tenemos para este mes de la Biblia que estamos estudiando los versículos, haciendo los concursos, recordando muchos versículos, lo que es, con qué se compara la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Isaías 47:8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Después dice en el 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Así la quieran hacer desaparecer a la Biblia, no va a desaparecer. Permanece para siempre. Está en Isaías 40, versículo 8. Y si buscamos más versículos relacionados a este punto, vamos a encontrar un montón. Y yo puse unos cuantos más porque digo, vamos a llegar leyendo hasta la medianoche, porque hay hermosos versículos para poderlos leer, ¿no? Y al final dice el salmista, dame entendimiento y viviré. Es un pedido especial que hace, dame, no decimos nosotros dame, todos decimos dame, que no. Alguna cosa que necesitamos, pedimos. Y esa debe ser la actitud diaria de buscar un tiempo con Dios para poder recibir el estudio, para poder entender la palabra de Dios, para entenderlo, porque dice, dame entendimiento. Entonces, hago la oración para que el Señor me haga entender lo que he leído, para que pueda yo así meditarla durante el día o porque puedo memorizarla y ahí está el Espíritu Santo obrando en nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, obrando en nosotros para que podamos sentir ese deseo por las cosas de Dios. Dice, el Espíritu Santo actúa en nosotros cada día, porque Él quedó. Señor Jesús se fue, pero dejó el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron, cuando Jesús le dice a sus discípulos que Él se iba a ir, pero iba a enviar a otra persona, el Consolador, el Espíritu Santo? En el Salmo 119:25 tenemos un versículo que dice, abatida está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué es lo que me va a vivificar? ¿Qué es lo que me va a hacer? Como dice, dame entendimiento y viviré, sentir deseo de vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba abatido. Cuando una persona está pasando por depresión, no tiene ganas de vivir. Hay personas que no dice, Dios no me escucha, se considera que es la única persona con problemas, el que está en depresión. Esa es la persona abatida. Entonces dice, abatida está mi alma. Es la persona que necesita revivir, pero si aún en esa situación se entiende que el Señor la pueda levantar, la palabra de Dios la levanta, dice, abatida está mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando dice vivifícame, habla de vivir, de volver a la vida. ¿Y quién va a dar? ¿Va a ser la cápsula? ¿Quién va a ser el remedio? La palabra de Dios, si es que llega al corazón. El Espíritu Santo trabaja en cada corazón, es el que trabaja en los corazones para que la persona sea levantada. Y si seguimos meditando en este salmo, vamos a entender más la palabra de Dios. Es muy lindo poder estudiar la palabra de Dios. Les agradezco a las hermanas, pero el poder compartir con ustedes, que la palabra de Dios haya sido de bendición y que ustedes sean bendecidas. Y este salmo seguimos estudiándolo, aprendiéndolo y a lo mejor memorizándolo, ¿que no? Porque es largo, ¿no? No vamos a memorizar los 176 versículos. O ya alguna de ustedes lo sabe a todos.
Hay gente que tiene buena memoria, ¿no? Hay gente que, nosotros acá tenemos una hermana que memoriza, pero no sé si ha memorizado los 176, ¿no? Ya la vamos a hacer que memorice. Pero como hay tantos versículos que están medio juntos, ¿no? Repiten lo mismo. Pero el Señor, es tan hermoso este salmo, ¿no? No terminas nunca de aprenderle, de sacarle algo nuevo. Y que el Señor nos ayude y que la palabra de Dios nos vivifique cada día para poder seguir haciendo la obra de Dios en el lugar donde el Señor nos ha puesto para servirle. Señor les bendiga y vamos a orar, ¿sí? O alguna hermana quiere orar del grupo, no sé cómo es el... Cristina, ¿querés tener una palabra de oración?